Y estamos en una nueva situación que ya se ha anticipado, va a cambiar las reglas protocolares en torno a la pandemia. Y por eso queremos conversar con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, sobre, a ver, qué significa todo esto, qué implica. ¿Están las condiciones? ¿Cómo se viene el invierno? Si es que lo vemos anticipadamente por lo que pasa en Europa. Vamos a conversar con José Miguel Bernucci. Él quiere usar máscara y yo lo voy a acompañar a usar máscara para que no esté solito ahí protegiéndose. José Miguel Bernucci, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Se ha dicho que van a haber una serie de medidas que eventualmente van a relajar un poco algunas de las restricciones que estamos teniendo, entre las cuales está la posibilidad de no usar máscara en situaciones abiertas. Claro. ¿Cómo ven ustedes en el Colegio Médico, o tú desde tu posición de experto en sanidad, esta situación con los nuevos protocolos que eventualmente se anuncian? Bueno, mira, la verdad es que el uso de la mascarilla en situaciones de bajo riesgo, estamos hablando de situaciones de al aire libre, ¿no es cierto?, con mucha ventilación natural, donde de base hay una circulación viral a lo menos baja o moderada. La verdad que esta es una situación que en todo el mundo ya se venía discutiendo, y evidentemente lo que llevamos acumulado de conocimiento en estos 2 años de cómo se transmite el virus, que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha ultra reconocido, que se transmite, ¿no es cierto?, a través de aerosoles. Por lo tanto, en los espacios abiertos y sobre todo si se mantiene la distancia social, el riesgo de contagio es mínimo, y en ese sentido parece una medida adecuada, parece una medida en el fondo de adecuación más que de flexibilidad, el dejar el opcional uso de la mascarilla en esas situaciones. Déjame hacerte una pregunta de precisión ahí, exclusivamente didáctica. Cuando tú hablas de que tiene características de aerosol, el virus, eso significa que es básicamente transmisible por viento, digamos, por el aire, sí. Por el aire, ¿no es cierto? Así es, exactamente. A diferencia, por ejemplo, de otros virus como la influenza, que se transmite a través de gotitas, que es principalmente de contacto. Uno expele las gotitas quedan a la superficie, y uno a través de la mano, digamos, de otras cosas, se las lleva a los ojos, a la boca. Esto, digamos, es a través, ¿no es cierto?, de aerosoles de aerolización que se genera a través del aire, y es por eso que los espacios cerrados son espacios de alto riesgo de contagio. Sí. Yo te lo preguntaba porque durante mucho tiempo, durante las primeras restricciones que hubo, había un énfasis tremendo en no tocar cosas. Así es. En lavarse las manos, echarse alcohol, pero sobre todo no tocar cosas porque las cosas transmitían. Eso se dio, ya decidió que la situación es más por el aire que por el tacto. Claro, efectivamente, acá lo que fue pasando con el tiempo es que fuimos aprendiendo. Siempre al principio creíamos que esto se transmitía igual que la influenza, como te digo, por gotita y por microgotita. Pero la verdad es que la evidencia fue generándose y fue acumulándose conocimiento referente a lo que fue pasando en el mundo, y efectivamente la aerolización pareció en un momento que empezó a jugar un rol mucho más importante. La verdad que durante meses se fue acumulando un tremendo toneladas de evidencia, y recién por cosas políticas, por diversos temas que estas grandes instituciones a nivel mundial también, digamos, son parte, como la Organización Mundial de la Salud. Recién en noviembre, diciembre del año 2021, la Organización Mundial de la Salud reconoce finalmente que el principal mecanismo de contagio es a través de la aerolización. Entonces, la verdad es que, pero si uno estaba, digamos, a caballo o viendo la evidencia y evaluando la evidencia continuamente, ya hace prácticamente más de 12 meses sabíamos que el principal motor de contagio. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo creo que también esta es una oportunidad, con este tema de que estamos hablando de las mascarillas, de también dar el mensaje correcto, de dar el mensaje que tenemos que insistir que hay actividades de bajo riesgo, pero también al momento tenemos que insistir que hay actividades de alto riesgo. Y lamentablemente las actividades de alto riesgo tenemos que saber reconocerlas, tenemos que saber identificarlas y tomar las precauciones de los casos. Entro de inmediato a los problemas que probablemente mucha gente anda ansiosa por saber. Ok. Se ha hablado de esta situación de, llamémoslo así, campo abierto y lugar cerrado. Claro.
un estadio abierto, pero hay 60.000 personas en el estadio y por lo tanto los tienes cerca pegados. ¿Bajo qué característica, cómo se calcula o se determina la capacidad de posibilidad de contagio o la posibilidad de bajar los protocolos? Claro. Ahí lo que podríamos decir en ese caso es que, por un lado, tú tienes una situación en una actividad al aire libre, digamos, sí, en un estadio, ¿no es cierto?, no tiene techo y estamos totalmente expuestos, digamos, al aire ambiente. Y por ese lado, digamos, es una situación de bajo riesgo. Pero, sin embargo, el problema del estadio se da por otra variable, que en el fondo es la mínima distanciamiento que tenemos. Y eso es principalmente porque estos aerosoles que en el fondo se producen en el aire, la producción de estos aerosoles en el fondo puede alcanzar una distancia que incluso nosotros acá en Chile decimos 1 metro, pero en otros países el distanciamiento mínimo que se requiere son 2 metros. Entonces, uno de los grandes problemas que también nosotros vimos durante los consejos que se daban, por ejemplo, en el gobierno pasado, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de concentración de personas dentro de un mall, el aforo, ¿no es cierto? Exacto. Se decía, este mall tiene 12.000 metros cuadrados y en realidad, si nosotros sumamos, ¿no es cierto?, 1 metro para allá, 1 metro para allá, nos va a caer, qué sé yo, 3.000 personas. O lo que fue una materia, por ejemplo, José Miguel, mucho más dura a la hora de la discusión, que eran los cursos de colegio para niños. Exactamente. Entonces, el tema, por ejemplo, que se da en los malls y que de cierta manera se da en los cursos menos, pero me gusta más el ejemplo del mall, era que pasaba en su minuto, era que, claro, el aforo total eran 3.000 personas, si es que tú las 3.000 personas las distribuías de 1 metro para allá y 1 metro para allá, pero lo que pasaba finalmente es que esas 3.000 personas se concentran prácticamente en muy pocos lugares, ¿no es cierto?, en tiendas que son prácticamente las más visitadas y por lo tanto el resto del aforo tú no lo tienes utilizado. Y ese es el problema, digamos, de los lugares de alto riesgo. Ahora, hay otra variable más porque los lugares de alto riesgo, en el fondo, también depende de la otra variable, que es la circulación viral. Cuando nosotros nos encontramos en alza, ¿no es cierto?, y estamos cercanos al pic y cuando está la crema, digamos, con los contagios, nosotros sabemos que hay alta circulación viral. Entonces, si tú a la alta circulación viral tú le sumas una actividad de alto riesgo, la probabilidad de contagio se suma exponencialmente. Por el contrario, si tú tienes una baja circulación viral, aunque tú hagas una actividad de alto riesgo, la probabilidad de contagio disminuye. Y esa es la razón de por qué, en el fondo, tenemos que mantener el uso de la mascarilla, porque si es que tenemos una moderada o baja circulación viral, la mascarilla nos va a dar esa protección extra en el lugar de alto riesgo y por lo tanto en el lugar de bajo riesgo no la vamos a necesitar porque no vamos a necesitar esa protección extra. A ver, déjame plantearte unas situaciones que pueden pasar todo el tiempo, que es la situación siguiente. Dos nos alegramos y nos ufanamos con razón y con orgullo de nuestro sistema vacunatorio. Ya hay 2 vacunas y 2 refuerzos, pero tú todavía tienes a un montón de gente que no se ha vacunado, pero que circula, pero que anda, y por cierto, no tiene un letrero que dice yo no me he vacunado. El gobierno del presidente Piñera, en la parte final de su gobierno, intentó hacer lo que han hecho muchos gobiernos, que es condicionar determinados beneficios o determinados movimientos o determinadas situaciones a la vacunación. Ustedes en el ámbito médico son partícipes de generar esa relación. Sí, mira, es súper interesante la pregunta porque de hecho acá en nuestro mismo país tenemos experiencia. Para los que no saben, nuestro Programa Nacional de Inmunización, el PNI, ¿no es cierto?, que son las vacunas que se le colocan a todos los niños, en el fondo, cuando nacen a cierta edad, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice el calendario. El 80% de los niños en nuestro país se vacunan en los consultorios de atención primaria, un poquito más quizás, probablemente, cercano al 90%. Y todo el acceso tanto al centro de salud como a los colegios públicos, como a los beneficios de alimentación y de fármacos que se dan en atención primaria, se condiciona a que el Programa Nacional de Inmunizaciones esté al día en esos niños.
Entonces, nosotros mismos ya tenemos un sistema donde ciertos beneficios estatales están asociados a que ese programa de inmunización esté al día. En realidad, lo que se intenta hacer, digamos, con el programa anti-COVID es algo parecido. Sin embargo, donde nosotros no estamos tan de acuerdo, digamos, o donde probablemente habría que hacer una discusión un poco mucho más amplia, es en condicionar, por ejemplo, cosas como penas punitivas, digamos, como se había planteado en algunos países, en Austria, por ejemplo, que poco menos que te digas a la cárcel si no, ¿no es cierto?, si no te vacunabas, porque todos los países que han intentado ese tipo de sistemas, que son mucho más punitivos, mucho para gente que no se vacuna, lo hacen en contextos que ellos tienen tasas de vacunación que bordean entre el 40 al 60%. Nosotros tenemos una tasa de vacunación que probablemente está acercándose sobre el 80-85%, y por lo tanto, en realidad nosotros tenemos que tratar de identificar las razones exactas o por lo menos las más reales o las más cercanas que nos permitan entender el fenómeno de ese 1.200.000 que no ha completado la tercera dosis, que es por lejos el grupo más preocupante que tenemos nosotros en nuestro país ahora, digamos. Si es que llegamos a tener una ola de Omicron 2, como se espera que probablemente vamos a tener las próximas semanas, ojalá que no. De eso vamos a hablar en un ratito. Pero efectivamente ese grupo de alrededor de 1.200.000 personas que no han completado su tercera dosis es justamente el grupo donde mayor probabilidad de encontrar complicaciones que vamos a tener. Y es por eso que, por ejemplo, una forma costo efectiva de mantener el programa de vacunación sería mantener la cuarta dosis, pero en paralelo y muy fuertemente tratar de atacar a ese grupo. Primero, sabiendo las razones de su no vacunación. Para eso hay un estudio de la OPS que fue financiado en el gobierno pasado, que todavía no tenemos los resultados. Esperamos que con estas autoridades podamos acceder también a esos datos y justamente poder atacar las razones, en el fondo, de por qué esa gente no se está vacunando. Sabemos que hay razones de acceso, pero también sabemos que hay razones, por ejemplo, de que hay un grupo que no está convencido. No, y hay razones ideológicas, y hay razones de todo tipo. Pero ¿sabe que las razones ideológicas no son las más frecuentes? Hay mucha gente que todavía no está convencida de que funciona, hay gente que no está convencida de que es segura, y yo creo que justamente en esos dos factores donde mayor podemos atacar con información, con educación, con comunicación de riesgo. Íbamos a ir a la posibilidad de estas nuevas variantes. Hemos ya pasado y hemos visto dos variantes desde que partió el COVID, y se dice que viene esta Omega 2. A ver, ¿cómo se distingue una variante? ¿Cuándo los expertos en salud detectan de que hay algo nuevo, pero que está derivado de la misma pandemia? Bueno, todos los países, sobre todo los países desarrollados, a través de protocolos, por ejemplo, que se originan en la Organización Mundial de la Salud, hacen búsqueda genética y en el fondo hacen seguimiento genético de, en el fondo, los casos que van ocurriendo en esos países. Ahora, esto se hace en general de forma aleatoria. Hay ciertos centros centinela donde se van haciendo la búsqueda y donde se van tratando de identificar el material genético que genera, digamos, este virus u otros, pero en este caso, el caso de COVID-19. Ahora, hay otra forma también de identificación, que es cuando empiezan a aparecer casos que salen de la normalidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tuvo un brote exponencial en el fondo y que no se explica justamente por las características de la variable ya conocida. O, por ejemplo, tuve un aumento de la letalidad muy importante en ciertos grupos de personas que no me lo explica, en el fondo, por la variante conocida. Entonces, empiezan a haber cambios en las características y ahí lo que se hace es como un poco de búsqueda activa también. En el fondo se va a tomar una muestra, se va a secuenciar eso y en el fondo se ve, mira, chuta, efectivamente era otro sublinaje, era otra variante y ahí se le hace en el fondo todo un estudio epidemiológico para saber las características que va a tener referente a letalidad, referente a contagiosidad, referente en el fondo si se complican más las personas. Después empiezan a aparecer los estudios de si hay síntomas diferentes, digamos, pero en general así es como se van identificando estos sublinajes. Ok, José Miguel, y antes de pasar a otro tema que es vecino de te lo pregunto, y veamos la otra posibilidad, el que no se presenten más variantes.
Es decir, y que durante un cierto tiempo no se vean nuevas variantes. ¿Cómo se decide? Porque se ha discutido mucho esto y se ha hablado mucho de esto en los últimos tiempos, que eventualmente podría el COVID transformarse en un equivalente a la vacuna de la influenza que se pasa todos los años y que eventualmente tú ya la haces parte de tu rutina anual. Claro. ¿Cómo se sabe cuando una cosa no solamente ya no tiene más variantes, sino que eventualmente no necesitas estar vacunándote todo el año? Mira, es una súper buena pregunta porque en verdad, si es que no llegan a aparecer más variantes, más sublinaje, etcétera, en realidad se acabó la pandemia, porque nuestra principal amenaza hoy en día es la aparición, digamos, de una variante que nos haga retroceder gran parte de lo avanzado, ¿ya? Una nueva variante puede tener mayores características de contagiosidad, puede aparecer una nueva variante más letal, puede aparecer una variante que produzca escape inmunológico a las vacunas que actualmente tenemos y por lo tanto nos deje totalmente desnudos frente, digamos, a un nuevo brote. Entonces, la verdad es que esa es nuestra gran amenaza que tenemos hoy en día. Si supongamos, esto es muy difícil, pero supongamos que no aparecen más variantes, lo más probable es que lo que va a empezar a pasar es que vamos a tener probablemente rebrotes cada vez más pequeños y cada vez más distanciados en el tiempo. Y probablemente, en el fondo, vamos a tener una circulación viral que se va a estacionalizar, como se ha sospechado, digamos, que va a pasar en algunos meses definidos, probablemente junto con los virus invernales. Y probablemente vamos a tener que, dependiendo, digamos, qué es lo que pase con esos nuevos rebrotes, ver si es la necesidad de vacunarse o no, digamos, anualmente. El fin de la pandemia no va a ser como de un día para otro, o como un interruptor, o como salió el sol y se acabó la pandemia, sino probablemente lo que va a pasar es que se van a empezar a distanciar, ¿no es cierto?, cada vez más estos brotes epidémicos con probablemente más pequeños, en el fondo, y nosotros vamos a poder ir probablemente avanzando 2 pasos, retrocediendo 3, después avanzando 4, ¿no? Y probablemente vamos a tener un periodo donde poco a poco se van a ir retirando las restricciones y las medidas de autocuidado para justamente después volver, entre comillas, a lo que conocíamos antes de la pandemia. Vamos a algunos otros efectos que ha tenido esta pandemia. Voy a entrar al sector de la salud mental. Que, por cierto, tiene un impacto muy fuerte en personas adultas mayores y, como hemos estado viendo últimamente en términos de los actos de violencia en colegios, y hay muchos psiquiatras y muchos psicólogos que dicen, oye, estas son personas que hemos estado muy confinados, muy encerrados, con una situación extraordinariamente, qué sé yo, tensa en todo orden de cosas. ¿Qué tanto los fenómenos que son derivados de los confinamientos pueden también verse llevados a la situación pública? Bueno, sí, se está viendo ahora. Yo creo que efectivamente son efectos secundarios. Nosotros en medicina estamos acostumbrados, digamos, o estamos más familiarizados con el tema de los efectos secundarios, efectos indeseados de ciertas medidas. Un fármaco tiene efectos indeseados, digamos, una operación puede tener, ¿no es cierto?, complicaciones y efectos indeseados también. Y en este caso los confinamientos como una medida y como una herramienta de salud pública efectivamente también tienen y van a tener, digamos, efectos secundarios o indeseados, pero que finalmente lo que uno hace frente a cualquier intervención en salud, sea en salud clínica o sea en salud personal, lo que yo puedo tener como paciente, o en salud poblacional, que es lo que estudiamos en la salud pública, ¿no es cierto?, frente, en el fondo, a riesgo-beneficio. En este sentido, en su minuto probablemente es el riesgo, digamos, de asumir una conducta que era mucho más restrictiva, probablemente superaba los riesgos en ese minuto. Ahora probablemente lo que estamos viendo ahora es que en el fondo nos está pasando la factura, pero efectivamente fue una medida que se tuvo que tomar. Probablemente podemos discutir y incluso esto va para estudios después de análisis y probablemente ojalá que saquemos buenas conclusiones de esto a cómo hicimos ciertas medidas. Según mi parecer, en Chile tuvimos uno de los peores escenarios porque finalmente tuvimos cuarentenas extremadamente largas
pero con una movilidad tremenda, o sea, teníamos movilidad que superaba el 50, 60, 65%, porque todos teníamos pase de movilidad laboral, y finalmente lo único que hacía esa alta movilidad era mantener una tasa de contagio elevada, y finalmente, al mantener la tasa de contagio elevada, las cuarentenas se eternizaban. Estuvimos en Santiago 13, 14 semanas, en Puerto Montt tuvieron 17 semanas en Punta Arenas, 17 semanas en cuarentena, con una población de 150.000 personas, con un pase de movilidad laboral de 75.000. O sea, en el fondo, esos escenarios, digamos, que finalmente eternizaron estas medidas, porque en el fondo no podía sacar la medida, porque los contagios seguían elevados. Finalmente están pasando también un poquito la cuenta que lo que estamos viendo, por ejemplo, en salud mental. Y ahora, ya cerrando un poco la conversación, ¿cuál es la posición del Colegio Médico, lo que ustedes han podido conversar sobre esta, de alguna forma, relajación de medidas que se han anunciado? Particularmente ya se han anunciado para la próxima semana que van a haber situaciones y lugares y situaciones muy particulares donde, por ejemplo, va a ser posible sacarse y no andar con la mascarilla y todo lo demás. Mira, nosotros en realidad estamos participando, fuimos invitados por este gobierno a participar en las diferentes mesas técnicas que entregan los insumos para el comité, para la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica tome las decisiones. Y en ese sentido, yo particularmente participo en la mesa técnica de medidas no farmacológicas o medidas sanitarias, y discutimos la semana pasada los cambios al plan paso a paso. La verdad es que había un diagnóstico bastante común entre los que participamos en esa mesa técnica, donde evidentemente el paso a paso actual, digamos, nadie cacha en qué fase, cuáles son las características de las fases, cómo se pasa, cómo se retrocede. Entonces, en realidad es una herramienta que ya está totalmente fuera de lugar, y en ese sentido nosotros planteamos que debía ser una herramienta que fuera muy simple, que fuera muy fácil de entender, que fuera muy fácil de aplicar, y que en realidad fuera como el andamiaje para justamente que estas medidas no se vieran como medidas de relajación, sino se fueran como medidas de adecuación referente a la realidad. Y ¿Cuál es esa medida fácil, pero prístina? Nosotros habíamos planteado que fue algo que no se tomó, digamos, totalmente, se tomó en parte, pero no totalmente. A mí personalmente no me gustó tanto el resultado, digamos, del cambio, pero esperamos poder mejorarlo con la semana en el trabajo interno. Pero para mi gusto y para nuestro gusto, digamos, hacer un plan paso a paso que tuviera solamente 3 fases y nada más, no estos 2 estadios, digamos, finalmente, sino una fase roja que en el fondo que nos recordara los peores momentos de la pandemia, donde probablemente todas las medidas todas las acciones de alto riesgo, transporte público, o sea, no se iban a poder hacer, sí íbamos a poder caminar afuera, pero en el fondo hasta que se mejorara la situación, una fase amarilla que sería muy parecida a la actual, sumándole el no uso de mascarillas al aire libre, y una fase verde avanzada donde cuando tengamos este distanciamiento de los brotes ya podamos sacar todas las restricciones. Para mi gusto eso era como lo más simple, lo más fácil de entender, porque la gente iba a saber claramente exactamente dónde se encontraba. Hoy en día las medidas restrictivas referente a aforos, referente a cantidad de personas dentro de las casas, cantidad de personas en las actividades, es tremendamente infiscalizable, y por lo tanto, en realidad, hacer un cambio en una comuna de una fase a otra fase que va a cambiar un aforo, la verdad es que es bastante difícil finalmente también ponerlo en práctica y que a la gente le haga sentido. Sí, desde ese punto de vista, lo que se ha anunciado, que es la posibilidad de que en situaciones al aire libre uno pueda andar sin mascarilla, ¿cómo lo han evaluado eso? No, nosotros creemos que está bien. Sí, la evidencia, en realidad nosotros, en este tipo de cosas, nosotros no adoptamos una posición ideológica, por decir de alguna forma, sino adoptamos una posición que en realidad que vaya en base a la evidencia. Nosotros sabemos en base a lo que nos dicen nuestros expertos, lo que nos dicen también nuestro asesor interno del colegio, y lo que podemos ver en la política pública comparada internacional y en la evidencia acumulada internacional, es que la posibilidad de contagio al aire libre, sin mascarilla, guardando el distanciamiento social, la verdad es que es prácticamente cero. Entonces, la verdad que usar mascarilla en ese sentido no corresponde. Lo que sí nosotros hemos señalado, que más que ver una medida de relajación, y esto lo vuelvo a repetir, digamos, es una medida de adecuación, y por lo tanto, así como sacamos la mascarilla en los lugares abiertos con distanciamiento social, hay que insistir a la gente que en los lugares de alto riesgo
y cuando haya mala circulación viral, efectivamente tenemos que volver a utilizarla y tenemos que andar con la mascarilla porque los lugares cerrados, transporte público, tenemos que utilizarla sí o sí. Última pregunta, José Miguel Bernucci, y que tiene que ver con algo que ustedes en el Colegio Médico fueron extraordinariamente catetes, por poner una palabra muy antigua, catetes en señalar, que era esta suerte de distanciamiento comunicacional con el gobierno que había del presidente Piñera. Y sobre todo para cosas que ustedes los dijeron, pero con total apertura. Las lógicas de trazabilidad, la forma de generar determinadas medidas en términos de qué tipo de comunicación. Bueno, viene un nuevo gobierno que además tiene entre sus ministros a la expresidenta del Colegio Médico, tiene, por lo tanto, me imagino, cómo cambia o cómo esperan ustedes que cambie esa relación para que haya una comunicación interna extraordinariamente potente y que eso, bueno, se lleve a todo el resto de la ciudadanía para que también pueda aprender mejor cómo deben ser las cosas. Mira, yo creo que esa respuesta tiene varias fases de respuesta, por decirlo de alguna forma, y me voy a explicar inmediatamente. Yo creo que la primera parte, digamos, que empieza a responder esa pregunta tenía que ver con este cambio de gobernanza, digamos, la forma como se estaban tomando las decisiones. Me acuerdo en un reportaje de La Tercera, ¿no es cierto? Este War Room donde se analizaba información y poco menos que era secreto y salían las decisiones y a nadie le hacía mucho sentido. Creo que esa forma de tomar las decisiones siempre no fue la correcta y en este caso esta comité de respuesta pandémica me parece que es una mejor forma de tomar las decisiones. Puede ser un poco más burocrática, pero hacerle esta trazabilidad de cómo, quién, cuándo y bajo qué insumos se tomó cierta decisión, creo que eso es lo correcto. Eso de partido porque es transparente y le va a hacer sentido a la ciudadanía, le va a hacer sentido a la comunidad académica, le va a hacer sentido. Entonces la primera parte yo creo que es un excelente inicio, y la segunda parte tiene que ver en el fondo también con que empieza a funcionar esta orgánica. La verdad que nosotros ya empezamos a funcionar en las mesas técnicas, pero lamentablemente no ha habido tanta conexión interna por un tema, espero digamos que de instalación, ¿no? de un tema de que todavía no se ha agarrado el ritmo necesario en el fondo para poder generar insumos de mejor calidad. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, cuando propusimos los cambios al plan paso a paso, nosotros entregamos la información pero no tuvimos un feedback de vuelta. La reunión que tuvimos el día de hoy, lo señalamos, digamos, los integrantes, que esperamos que también el comité en el fondo nos pueda hacer un feedback de regreso y justamente para poder pimponear, porque finalmente los productos que van a salir de ese pimponeo y de ese intercambio en el fondo van a ser mucho mejores de lo que se generan de otra forma. Y yo creo que para finalizar, en el fondo, hoy en día tenemos una mesa técnica exclusiva de trazabilidad, que nos tiene que, en el fondo, entregar los insumos, la evidencia de cuál va a ser el mejor reporte de trazabilidad, en el fondo, para que podamos seguir hacia adelante. Tenemos una mesa exclusiva de comunicación de riesgo, que esperamos que, en el fondo, entregue los lineamientos generales en el fondo a este comité de respuesta pandémica para que en el fondo no se vuelvan a cometer o por lo menos podamos mejorar en los errores que son más corregibles. Y también tenemos otras como mesas técnicas que tienen que ver con la respuesta de la red de salud. Se viene el invierno, lo decíamos, ¿no es cierto?, al inicio, donde esperamos este año, a diferencia de los 2 últimos años, que sí vamos a tener influenza, que sí vamos a tener sincicial y otros virus respiratorios. Y tenemos la mesa también de mediano farmacología sanitaria, que en la cual participo yo, y que en esa también esperamos que, por ejemplo, tengamos planes preparados para saber qué pasa si aparece una nueva variante de preocupación, qué va a pasar en los aeropuertos, qué va a pasar en el fondo también, porque eso da certezas. Yo creo que uno de los grandes problemas no eran las medidas que se tomaban, sino era la poca certeza que se tenía frente a que se iban tomando medidas en el camino y no se tenía, digamos, un plan preparado previamente. José Miguel Bernucci, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros y esperamos a ver todas las cosas que se informen. Ojalá tengan la capacidad de ser muy fácilmente entendidas por la población, porque el riesgo de no entender las cosas
es justamente el contagio. Exactamente. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias.